prepare your hearts for the word of God. Vamos ahí, ten un momento con Jesús. Prepara tu corazón para recibir la palabra del Señor. Las estadísticas dicen que no puedes estar conectado por más de 30 minutos porque no vas a estar conectado más de 30 minutos. Son las estadísticas. Eso es lo que nos dicen los números. Que no es posible tener interacción en un Facebook Live por más de 30 minutos. Yo te quiero retar en esta noche, que tú rompas esa estadística, y que tú digas, sí, se puede, voy a ser intencional. You know, the statistics say, the numbers say that people cannot stay connected to a Facebook Live, a service online for more than 30 minutes. But you know what? Those are just numbers. That's the statistics. And we're going to break the statistics today because we know, we recognize we need Jesus. We need Jesus. We need Jesus every day. And today is the day that we can have more of Jesus. Hoy es el día que podemos obtener más de Jesús. Amén y amén. 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 Y adoramos a Dios y celebramos a Dios. And we Y celebrate no es God. poca cosa hacerlo. It is not a small thing to celebrate Jesus. Eso es lo que mantiene a un creyente cristocéntrico, This is what keeps a believer to be Christ-centered, enfocado en la vida to be focused in life, y lleno de sentido, de propósito. and filled with a purpose, with a sense of purpose. Y hoy quiero hablar sobre algo que también nos debe de nosotros a retar a vivir de esta manera. And today I want to challenge you to live this way. Y en Filipenses capítulo 4 voy a estar leyendo el secreto de Pablo, el contentamiento en medio de crisis. So today we're going to be talking about Paul's secret, contentment through crisis. Sí, y es que una de las cosas que muy pocas veces podemos algunos discernir es si tenemos verdaderamente el contentamiento que vamos a estar estudiando en nosotros en toda situación en la vida. And so one of the things that we're going to be studying through tonight and this night is, do we really have the contentment in our lives to live out life? Y por eso quiero que busques conmigo Filipenses capítulo 4 versículos del 10 al 13. This is why I want you to go to Philippians chapter 4 verses 10 through 13. Si lo tienes ahí, If you have it ready. Filipenses capítulo 4. We're going to go ahead and read it in Spanish first. Okay. Y dice, Philippians chapter 4 verses 10 through 13. dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. All right. So verse 10 says, I rejoiced in the Lord greatly that now at length you have revived your concerns for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. El versículo 11 dice, no que hable porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Let's go to verse 11. Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. Y después en el versículo 12 continúa diciendo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Amen. I know how to be brought low, and I know how to be abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance, and need. Y uno de los versículos más famosos, Filipenses capítulo 4, versículo 13. All right, and one of the most famous verses in the Bible, Philippians chapter 4, verse 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through him who strengthens me. Amén. Y es que aquí Pablo se encuentra con un grupo de creyentes
que tienen mucho amor para Pablo y Pablo para ellos. And so here Paul is encountering a group of believers that have a lot of love for each other. Y entonces For the believers. Pablo, en el ministerio de Pablo, muchas personas daban económicamente para financiar los viajes de Pablo. And so a lot of these friends, these believers, would finance Paul's trips to go and preach the gospel. Y entonces ahora los filipenses no habían tenido oportunidad para dar a Pablo financieramente. And so in this time, the believers, his friends, were not able to help financially these trips that Paul was making. Pero Pablo viene y dice, yo no les pido porque no tengo. So Paul says, I do not ask you because I don't have, O porque estoy escaso, or because I am lacking, sino porque esta es una oportunidad para que ustedes puedan dar al reino de Dios. but because this is an opportunity for you to give to the kingdom of God. Pero nos desarrollaremos en los versículos del 11 al 13 un poquito más So en now esta let's noche. go ahead and go deeper and study verses 11 through 13. Y entonces Pablo del 11 al 13 empieza a decirles que el sentir de él para pedir de ellos no es que tenga o por necesidad, porque él dice que ha aprendido a tener contentamiento en cualquier situación. So Paul is saying that his feelings, the intention of the reason why he's asking them, it's not because he is not content, because he has learned throughout the time to be content in all situations. Y me gusta, yo quisiera que subrayaras en el versículo 11 esa frase que dice, he aprendido a contentarme. I want you to go ahead and in your notes, I want you to underline, or right there in your Bible, underline the phrase, I have learned in whatever situation I am to be content. Ahora, la raíz la raíz griega de esta palabra se junta con la palabra griega discípulo. So the Greek root of this word binds together with the Greek root of disciple. Lo que nos da a entender de que el contentamiento solo se puede aprender cuando tú te vuelves un discípulo en la vida. Woo. So leading us to understand that you become a disciple only when you become content only when you are a disciple. Ajá. Entonces, si en la vida no tomas la forma de discípulo, entonces nunca aprenderás nada de las circunstancias y te convertirás en víctima de la vida. So in life, if you don't learn throughout the circumstances, throughout the situations, then you will not become a disciple. Instead, you will become a victim. Y entonces aquí es donde encontramos que la gente se queja de la vida que le tocó. And this is where we find people that are always talking bad about the life that they had to live. La suerte que le tocó en la The vida. luck that they just had to have. Y parece que algunos tienen mala suerte y otros buena And suerte. it seems like some people have good luck in life and others just have bad luck. Pero hay una perspectiva diferente que el creyente tiene que tomar en la vida. But there is a different perspective that us as believers we need to take in life. Y esa es, tenemos que tener la perspectiva de un discípulo. And this is to have the perspective of a disciple. En otras palabras, el contentamiento que proviene solamente de Dios In other words, the contentment that only comes from God, no es algo que solo recibes, it's not something that you just simply receive. sino algo que tienes que desarrollar en un aula de clases llamada situaciones en la vida. This is something that you are going to learn to develop in the classroom called life. Que esto no es de ir a la iglesia y Señor, yo recibo tu gozo hoy. This is not just about going to church or staying connected with us and saying, oh Lord, I receive your joy right Esto no now. es solo de pegar 3 brincos y decir,
tengo gozo hoy. This is not just about jumping up and down and saying, woo, I have the joy today. Esto no es solo de me sacudo la tristeza. This is not about saying, I'm shaking off the sadness. Esto se trata de tomar mi vida y volverla como un discípulo o como un estudiante en un aula de clases llamada vida y aprender a cómo contentarme. This is about walking in the classroom called life and being a student and learning to be content in all situations. Y entonces también nos enseña Pablo que esto en el versículo 12, yo quiero que subrayes donde dice, yo estoy leyendo de la versión de la LBLA, la Biblia del lenguaje actual, y en inglés de la ESV. All right, so the version that we're using over here on our slides in English is the ESV version. Okay, y entonces en esta versión dice, he aprendido el secreto. In this version, where we see here is, it says, I have learned the secret. O sea, el gozo es mucho más que venir y decir, le voy a sonreír a la vida. The joy of the Lord is more than saying, I am going to smile at life. Voy a postear 10 cosas por 10 días, cosas positivas. It's not saying I am going to make 10 positive posts every day. For 10 days I'm going to post 10 positive posts. Y esto es más que simplemente agarrar Filipenses 4:13 y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. This is more than saying Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Y es que acuérdate algo, Pablo escribió esto, pero de una experiencia con la vida. Now remember, Paul wrote this based on a experience in his Y life. entonces aprender a contentarte, vas a aprender hoy que no viene de tu situación, sea buena o sea mala. So to learn to be content is not you're going to have to learn this through a good situation or a bad situation. No, aprender a contentarte no viene. Okay, so to learn to be content is not going to come from a bad situation or a good situation. El secreto que Pablo ha aprendido, the secret that Paul has learned, es que el gozo de él is not coming from his situation, it's coming from his position in Christ. Por eso cuando lees estos versículos, lees que Pablo habla sobre un contraste. Él habla sobre estar en pobreza, pero también habla de vivir en prosperidad. So right here, Paul is speaking, and there's a contrast, and he's saying that he lives in prosperity, but that there's also lack. I know how to be brought low, and I know how to abound. Él dice también que ha aprendido a estar saciado como de tener hambre. And he also says he knows how it is to face plenty and hunger. Como de tener abundancia y como sufrir necesidad. How to have abundance but also need. Entonces nosotros miramos que el contentamiento o el secreto del contentamiento no viene por ponerle cara buena a la situación. And so we see that contentment doesn't come from putting a smiley face to our situation. Sino que viene de aprender o de que se me es revelado a través de una experiencia cercana y continua con Dios. Instead, it comes from being close, having an experience with God, being close to Him. Y escribe esto: la meta suprema de Dios no es cambiar situaciones, es cambiar a individuos. So write this down. The supreme goal or the vision is not to La meta suprema de Dios the supreme goal of God is not to change situations, it is to change individuals. Sí, porque las situaciones cambian por sí mismas. Because situations change for themselves. Pero los individuos solo son transformados para bien por Dios. But individuals are transformed for good by God. Entonces el contentamiento se aprende no por cambiar
no porque cambió mi situación, sino porque ahora la puedo enfrentar de una manera distinta. So the contentment didn't come to me because of a different situation. Entonces, número uno, el contentamiento proviene de comprender una verdad o una realidad espiritual desde un plano físico. Contentment comes from understanding a spiritual truth from a physical plane. Y esto, ¿cómo lo podemos obtener? So how can we obtain this? Podemos obtener las verdades de una realidad superior. We can understand the truth of the truth of a greater reality A través de la palabra de Dios. through the Word of God. Yo quiero que en tu imagen recuerdes el momento cuando Dios le estaba entregando a Moisés la Torá o las instrucciones, su palabra. I want you to remember back where Scripture says that God was giving Moses the Torah, the Scripture. Antes de eso, Before this, ellos no la tenían escrita. they did not have it written. Pero ahora Dios escribió las verdades que él tenía en su realidad. But now God gave them the truth of this reality. Y ahora se los dio en su terreno, en su realidad. And He brought them down to their reality. Ahora el pueblo de Israel caminaba en un mundo terrenal con una verdad superior. So now the people of Israel were walking in the earthly reality with a heavenly reality. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy. This is what we have La today. escritura Scripture es una verdad o una realidad espiritual y superior is a reality, a spiritual reality that is superior a mi realidad terrenal. to my earthly Y reality. cuando yo puedo abrazar una verdad, no un versículo que leí. And when I can embrace a truth, not just a verse that I read, Porque acuérdate que para nosotros, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para nosotros es un versículo. because remember Philippians 4:13 for us is just a verse. Pero para Pablo no era un versículo. But for Paul it wasn't a verse. Era una verdad era una verdad eterna que se le había revelado desde arriba hacia abajo. It was a spiritual truth that was being revealed from the heavens to the earth. ¿Para qué? For Para what? que yo estando abajo So that me being down here, pueda ver con una perspectiva de arriba. I can see with a heavenly perspective. Amén. Amen. ¿Está conmigo? Are you with me? Porque el contentamiento, yo quiero que sepas que solo proviene de tener una abundancia de las verdades de Dios en nuestro corazón. Contentment only comes from having abundance in the heart of a believer. Y hoy hay muchos creyentes en depresión, creyentes que tienen un sentimiento de que no tienen propósito. Nowadays, there are a lot of believers that are lacking purpose. Porque los versículos no se han vuelto en ellos verdades. Because verses are not truth, are not realities in their lives. Y esto es lo que tenemos, una de las cosas que Pablo pudo aprender en las situaciones de la vida. And this is one of the situations that Paul needed to learn this is one of the realities that Paul needed to learn in all situations in his life. Y por eso en 2 de Corintios, This is why 2 Corinthians, acuérdate que en Corintios lo escribió también Pablo. remember Corinthians was also written by Paul. Y entonces en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8 y 9 aquí yo lo divido entre mi realidad y mi revelación. So I'm going to divide here with this verse my realidad y mi Revelación. and my revelation. Por eso en 2 de Corintios capítulo 4 versículo del 8 al 9 dice:
estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esta es la diferencia entre mi realidad y mi verdad o mi revelación. So 2 Corinthians chapter 4 verses 8 through 9 says, we are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. This is my reality and my revelation. Mi realidad es que estoy atribulado en My todo. reality is that I am pressed on every side. Pero mi revelación me dice que no debo de estar angustiado. But my revelation says that I should not be anxious. Mi realidad me dice que estoy en apuros. My reality says that I am being persecuted. Pero mi revelación me dice, pero no tengo que estar desesperado. But I'm sorry. I could be perplexed, but I am not in despair. Y entonces aquí es donde aprendemos cuando el contentamiento en nosotros And so here's where we learn that contentment in us, va más allá de un versículo que sé mentalmente. it goes beyond a verse that I know mentally. Ahora es una verdad eterna que se ha revelado a mi corazón. Now it has become an eternal reality that has been revealed to A my mí, heart. a mí siempre me gusta dar el ejemplo de David con el Salmo 23. I always like to give David's example with Psalm 23. Para nosotros en momentos difíciles vamos a Salmo 23. For us, in difficult moments, we go and turn our Bibles to Psalm 23. El Señor es mi The pastor, Lord is my nada me shepherd. faltará. I will lack nothing. Y dejamos la Biblia abierta toda la noche en Salmo 23. And we open our Bibles and we leave them open every night on Psalms 23. Ajá, pero escucha bien, eso no funciona. But you know what? That does not work. A menos que el versículo se vuelva una verdad eterna revelada en tu corazón. Unless the verse becomes a reality, an eternal reality in your heart. An eternal truth in your heart. Y entonces, esto es, David no tenía un Salmo 23 para dónde ir. David did not have a Psalm 23 to go to. No tenía una librería cristiana para ir a comprar un cuadro con escrito Salmo 23. David did not have a Bible store to go and buy a nice painting with Psalm 23 on it. El cántico del Salmo 23 fue una verdad que para él se le fue revelada en su corazón, de que si el Señor es mi pastor, nada me faltará. The song of Psalm 23 was a revelation that was given to David, where he spoke and he declared, "The Lord is my shepherd, I will lack nothing." En el segundo punto es que el contentamiento es la capacidad divina en poder discernir lo temporal de lo eterno. And so contentment is divine capacity in being able to discern the temporal from the eternal. Por eso en Romanos versículo 18, también otro versículo bien conocido por todos, dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. This is why Romans chapter 8 verse 18 says, Romans chapter 8 verse 18 says, "Consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us." Por eso, escucha bien, cuando hay el verdadero contentamiento, no se aflige en la situación temporal, porque Él tiene revelado la gloria venidera, la gloria que ha de manifestarse en su situación. So true contentment is not discerned in the temporal, but instead it has a revelation that in any situation we're going to face victory.
que Es que es muy larga la frase, lo que está diciendo. el, el tercero es el contentamiento en Cristo hace que cada decisión de la vida se vuelva igual, eternamente significativa. Contentment in Christ makes every decision of life become equally, eternally meaningful. Por eso Pablo dice que pudo tener contentamiento en cualquier situación. This is why Paul said, I will be content in all situations. Porque cuando nosotros hablamos de contentamiento, muchas veces lo dirigimos solo cuando tenemos. When we talk about contentment, many times we just talk about it when we have a lot. Ah, si yo tuviera esto, You know, we say, oh, if I just had this. si yo tuviera lo otro, Oh, if I just had that. entonces podría tener contentamiento. Then I would have contentment. Pero entonces no ha sido discípulo en la vida. Well, then maybe you are still not a disciple in life. Porque el discípulo aprende el contentamiento cuando tiene abundancia y cuando vive en escasez. Because a disciple learns to have contentment when he has abundance and when he is lacking. Y aprender de los momentos buenos es tan significativo como aprender de los momentos difíciles. Because learning from the good moments is so significant than also learning in the difficult Y moments. muchos no han podido tener contentamiento en los momentos difíciles porque no han podido aprender el mensaje de Dios en cada situación de la vida. And many have not learned to be content in difficult moments, because they have not learned what Scripture says. Por eso, en conclusión, el secreto del contentamiento de Pablo es que Dios nos equipa con lo necesario en cada situación. So in conclusion, the Espérame. secret of Paul's contentment is that God equips us with what is necessary in every situation. Por eso él termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. So this is why Paul says at the end of this verses, I can do all things through Christ who strengthens me. Y eso en el griego lo que está diciendo es que yo soy fuerte por aquel que me fortalece. And what it is saying in the Greek, it says, I am strong because of the one who strengthens me. Y también lo expresa como el que me sigue fortaleciendo. And it also is an expression of the one who continues to strengthen me. Entonces, al final, este es el secreto del contentamiento. So at the end, this is the secret of being content. Es Cristo mismo. It is Christ himself. Si tu vida no mira como la fuente a Cristo como la fuente del contentamiento, If your life is not seeing Christ as the source of contentment, entonces nunca experimentarás el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. then you will never really truly experience the I can do all things through Christ who strengthens me. Porque es Cristo cuando está en nosotros. Because it is Christ when he is in us. Y Cristo se vuelve una realidad en mí. Christ becomes a reality in me. Y su mensaje una revelación en mí. And his message becomes a relationship in me. Es que yo puedo tener contentamiento That is when I can have en contentment cualquier situación. in all situations. Entonces, en esta crisis que hoy todos estamos inmersos, So in the middle of all this crisis that we're all in, tenemos que aprender algo de esto. we need to learn something from this. Tenemos que sacar algo de esto. We need to take something good out of this. Porque las crisis vienen y van. Crises come and go. Esta no es la última crisis que vamos a vivir. Let me tell you, this will not be the last crisis that we might have. Van a venir otras There crisis. will be other crises. Y that we will- algunas más leves, otras más fuertes. Others will be, in a lower scale. Others will be in a stronger scale.
Pero si no aprendemos tener contentamiento en esta crisis, But if we don't learn to have contentment in crisis, entonces no vamos a poder experimentar como Pablo dijo. then we will not be able to truly experience what Paul says. Todo lo puedo en I can Cristo do all things que me through fortalece. Christ who strengthens me. Amén. Amen. Y queremos orar juntos en esta noche porque todos necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios porque esa es la clave para el contentamiento. So let's have a time where we can pray for each other and be strengthened in contentment, because this is what we need to be Sí. strengthened to continue. Vamos a orar. So let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of te Jesus, damos gracias we thank you. porque sabemos que cada situación en la We vida know that every situation in life, hay un mensaje que nosotros tenemos que recibir there is a message that we all need to receive, y un mensaje que necesita ser entendido. and a message that needs to be understood. Padre, mi oración sobre la iglesia y sobre cada creyente And our prayer for the church and for every believer es que nuestros oídos puedan escuchar claramente is that our hearts may listen clearly el mensaje tuyo en medio de esta to crisis your message in the middle of this time. y que podamos nosotros aprender a hacer de ti nuestra fuente absoluta. Let us learn to make you our absolute source, Porque sabemos que las situaciones en esta vida because we know that situations in life cambian, change. pero sabemos que nuestro gozo But we also know that our joy debe de permanecer should continue, should be y stable. puede And permanecer it can be stable en ti. in you. Y sabemos que solo podemos hacerlo We know that we can do this si tú nos if fortaleces you strengthen y us, permaneciendo en ti. and to continue to be in you. Por eso hoy somos fuertes, Señor. This is why we are strong. En la medida que tú nos haces In the fuertes. measure of your strength in us. Y podemos nosotros tener gozo And God, we can have joy en la medida in the measure que podamos ver tu gozo. that we can see your joy. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén Amen. y amén. And amen. Esperamos que este mensaje de el secreto de Pablo, We hope that the message, Paul's secret, que es un secreto ya revelado, it is a secret that has been revealed, también pueda volverse una realidad en tu vida. can also become a reality in your life. El secreto de la paz y del gozo verdadero The secret of peace and joy, true solamente es revelado joy, is only revealed en permanecer en Cristo Jesús when we continue to be in Christ Jesus, y en abrazar las verdades eternas que Él dejó en su palabra. and when we embrace the spiritual truth that He left for us in His Word. Gracias y que Dios te bendiga.